Estas son algunas de las utilerías más comunes del DOS. Más tarde les mostraré cómo el DOS 4.01 hace sencillo el uso de estas rutinas y aún más poniéndolas en el shell del DOS. Veamos más de cerca la información en sus discos. Al salvar la información en un disco duro o disco floppy, le damos a esta información un nombre para después localizarla. El DOS lo llama File Name. Estos nombres se componen de dos partes separadas por un punto. La primera consta de hasta 8 caracteres o números sin espacios. La segunda parte se llama extensión. Una extensión tiene hasta 3 caracteres. Otra vez estas dos partes se separan por un punto. Las extensiones ayudan a organizar los archivos o a identificar tipos de archivos. El DOS utiliza algunos nombres y extensiones para identificar sus propios archivos. AUX, clock con símbolo de dólar, COM1, COM2, COM3, COM4, con LPT1, LPT2, LPT3, LST, null, y PRN son todos nombres de archivos reservados del DOS. El DOS también tiene ciertas extensiones como BAT, EXI, COM, SYS y BAC, que son funciones especiales. Si es cuidadoso al nombrar sus archivos y planea bien sus extensiones, encontrar sus archivos será muy fácil. Agrupar sus archivos en floppies cuidadosamente etiquetados le ayudará a organizar su información. Si utiliza floppies de alta densidad o guarda todos sus archivos en el disco duro, encontrar un archivo puede ser problemático. El DOS creó una mejor manera para organizar sus archivos llamada directorios. Los directorios agrupan familias o nombres de archivos bajo un nombre que usted asigna, como al poner muchas cartas o documentos en un solo folder. Si tiene muchos datos que manejar, los directorios también pueden usarse para organizar otros directorios. A estos los llamamos subdirectorios. Los directorios separan los archivos y nos permiten trabajar con grupos pequeños, y para localizar un archivo conozcamos su camino path a través de los directorios. Veamos la estructura de los directorios y cómo escribir un path para el DOS. Utilizamos el término árbol para describir cómo están construidos los árboles. Como un árbol, todos los directorios comienzan desde la raíz. El directorio raíz contiene los archivos que arrancan el DOS. El DOS utiliza una diagonal invertida para representar el directorio raíz. Otros nombres de directorios y subdirectorios se teclean con una diagonal invertida separando cada nombre de subdirectorio. Para indicar el path a un archivo le decimos a 3 cosas. Primera, el drive del disco. A, B, C, D, o cualquier otro. Segundo, teclee los directorios o subdirectorios que conducen al archivo, comenzando por la raíz. Luego, después del nombre del último directorio, otra diagonal invertida y el nombre del archivo, incluyendo la extensión. Así el DOS ya sabe en qué drive debe buscar y qué directorios lo llevan a su archivo. Directory o dir también es un comando del DOS. Para listar los archivos en el subdirectorio actual o para saber en qué directorio se encuentra uno, teclee dir en el prompt del DOS y la pantalla le mostrará el contenido del subdirectorio. Así como un directorio telefónico lista todos los nombres y direcciones de una ciudad, el DOS también nos proporciona control sobre nuestra información. Con otros comandos podemos copiar, renombrar, borrar archivos y crear o remover directorios. También podemos colocar un atributo del DOS en un archivo para cambiar cómo se ve y se usa. Veremos en detalle todos estos comandos del DOS cuando más tarde analicemos el shell del DOS. MS-DOS 4.01 le facilita el acceso a su árbol de directorios y archivos con el sistema de archivos del shell. Veamos más de cerca el nuevo shell del DOS y veamos las ventajas que nos ofrece. Capítulo 2. Repaso del shell del DOS. El shell organiza los comandos más comunes en una serie de pantallas de menús muy fáciles de seguir, además de ejecutar las funciones de utilería del DOS, como copiar o borrar archivos y directorios, o formatear discos. El shell también le permite agregar y correr otros programas de software o ejecutar sus propias rutinas. Inclusive sin ninguna adaptación especial, el shell es capaz de ejecutar programas de aplicaciones, desempeñar utilerías de discos y manejar su sistema de archivos. Cuando usted arranca su sistema al encenderlo, el DOS le presenta el menú principal del shell. Esta pantalla se titula Start Programs. Antes de analizar la información de esta primera pantalla, hablemos de cómo movernos en el shell.
El shell del DOS está diseñado para moverse a través de los menús y hacer selecciones ya sea usando el teclado o un mouse. Si utiliza el mouse, seleccionar una opción es tan simple como apuntar la flecha hacia el objetivo y oprimir el botón una o dos veces. Utiliza las funciones click, drag, double click y point del mouse para seleccionar y moverse entre las pantallas de menús. Su libro de referencias le da explicaciones de estos términos. Desde su teclado, utilice las flechas para señalar alguna opción y F10 para escoger alguna acción para su selección. En algunas de las siguientes pantallas, también utilizará la tecla Tab y la barra espaciadora para moverse y seleccionar las opciones en pantalla. Use el método con el que mejor se acomode en su computadora. Para esta demostración usaremos los comandos del teclado. Su libro de referencias contiene una lista de teclas y combinaciones que se usan en el shell, así que téngalo a la mano para ayudarse. Del lado izquierdo tenemos una barra de menús de acciones con 3 selecciones: Program, Group y Exit. El shell le permite agregar un programa o un grupo de programas relacionados bajo un mismo nombre. También puede abandonar el shell desde esta barra de menús. La fecha y hora actuales se despliegan en las esquinas superiores de la pantalla a ambos lados del título. Debajo de la hora en la esquina derecha está la tecla de ayuda F1. Úsela en cualquier momento y le aparecerá una ventana con información acerca de su selección actual o acerca del comando del DOS. Estas ventanas de información también se conocen como cajas de diálogo. Teclas y otras opciones en ayuda se despliegan en las cajas de diálogo para tener una fácil referencia. La tecla Escape cancela la información de ayuda. Recuerde que durante cualquier secuencia de comandos o selección, la tecla de Escape le permite cancelar su rutina y volver a la pantalla anterior. En el cuerpo de esta pantalla podrá ver el título Main Group. Abajo se listan algunas de las rutinas básicas: Command Prompt, File System, Change Colors y 2 Utilities. Abajo del menú se muestran 2 comandos de teclas. Shift F9 abandona el shell y lo saca al comando prompt del sistema. La tecla F10 selecciona la barra de menú de acciones. Estas acciones, Program, Group y Exit, contienen cada una pantallas de menús para arrancar, agregar o editar programas y grupos. Las teclas de flecha hacen que resalte cada una de las 3 acciones. Al oprimir la tecla de Enter, se presenta un menú de opciones disponibles. Para seleccionar una opción del menú, muévase hasta ella y oprima Enter de nuevo, o tecleando la letra subrayada. Abandonemos el programa de shell usando el menú de acciones. Utilice F10 para moverse a la barra de acciones y después la flecha para moverse hasta Exit. Oprima Enter. Aparece otro menú con 2 selecciones: Exit Shell, F3 o Resume Start Programs. Seleccione Exit Shell y oprima Enter, o simplemente oprima F3 para salir al prompt del sistema. Ahora la pantalla muestra el prompt estándar del sistema. El DOS 4.01 ejecuta cualquiera de los comandos que se tecleen aquí, al igual que cualquier otra versión previa del DOS. Generalmente solo utilizará el comando Exit cuando ya no quiere utilizar el shell. Ahora, para volver al shell, debemos cargar de nuevo el programa del shell, tecleando el comando DOS shell. Reaparece el menú principal del shell y está listo para usarse de nuevo. Existe una manera más fácil para salirse del shell: ir al comando prompt y regresar de nuevo al shell. Si necesita salirse rápidamente al comando prompt y después volver al shell, utilice la combinación de teclas Shift F9 que se muestran abajo en su pantalla. Shift F9 desde cualquier pantalla en el shell aumenta el comando prompt del sistema. Nótese que se puede regresar rápidamente al shell tecleando Exit y oprimiendo Enter. El shell lo regresa a la misma pantalla que estaba utilizando cuando salió del sistema. Veamos las 4 opciones que se listan en el cuerpo del menú principal. Estas opciones están listas para usarse cuando carga el shell del DOS. Change Colors le permite cambiar la apariencia del shell en la pantalla. El File System le proporciona una sencilla presentación gráfica de todos los archivos y directorios en su computadora con menús que le ayudarán a manejar mejor sus archivos. 2 Utilities es un grupo de los comandos más utilizados del DOS mencionados en el capítulo 1. Los 3 puntos que le siguen al nombre identifican un grupo de comandos o selecciones y no un programa individual. El shell también provee de otro medio para salir al prompt del sistema desde esta lista escogiendo el Command Prompt. Al igual que el Shift F9, esta opción sale al prompt, pero le permite regresar al shell simplemente tecleando EXIT.
Tal vez quiera usar una rutina de DOS no incluida en el menú del shell, pero puede agregar cualquier comando que utilice con frecuencia a la lista del shell. Veremos cómo hacerlo en el capítulo 5 cuando veamos cómo adaptar el shell. Pero para usar un comando que no se encuentre en el shell como el checkdisk del DOS, use Shift F9 en cualquier lugar del shell u oprima Enter en el comando prompt en la pantalla de Start Programs. Usemos checkdisk antes de regresar al shell. Quizá quiera usar checkdisk para ver cuánto espacio libre le queda en un disco antes de salvar algunos archivos nuevos en él. Checkdisk también se utiliza para identificar problemas en un disco. Empiece tecleando checkdisk a dos puntos en el prompt y oprima Enter. El DOS lee el disco en el drive A y despliega el tamaño del disco y cuánta RAM, memoria de acceso random, hay disponible. Para regresar al shell, teclee Exit y la pantalla del menú principal del shell regresa. Si tiene monitor a color y adaptador de gráficas en su computadora, puede aprovechar la opción Change Colors. Use las flechas de izquierda y derecha para hojear los 4 esquemas de color disponibles en el shell. Oprima Enter en la opción deseada y la pantalla de Start Programs aparece con sus nuevos colores. Como ve, el shell del DOS es muy sencillo de usar. En el siguiente capítulo seleccionaremos la opción DOS Utilities y utilizaremos algunos de los comandos más comunes del DOS desde la lista de menú. Capítulo 3. Utilerías disponibles en el shell. En el menú principal del shell, DOS Utilities está en la lista de títulos seguida de 3 puntos. Para ver este grupo, resalte la opción y oprima Enter. La pantalla ahora muestra las 6 opciones contenidas dentro del título DOS Utilities. Además de las rutinas de comandos del DOS mencionadas en el capítulo 1, tenemos otro título en el menú, Set Time and Date. Si su computadora no guarda la fecha y hora o si necesita cambiar el log interno de usado por el DOS, solo seleccione esta opción y teclee los nuevos datos. Las 5 opciones restantes en el menú se usan para preparar discos para información, copiar y comparar discos floppy, y para respaldar o restaurar discos duros, como mencionamos anteriormente. Pero comencemos desde el principio. Tiene una caja de disquetes nuevos sin formatear, ¿no es así? Antes de que puedan almacenar cualquier información, deberán ser formateados. El formatear prepara un disco marcándolo en pistas y sectores, así como las filas en un estadio. También crea el directorio raíz, donde el DOS guarda sus archivos de arranque y construye una tabla de alojamiento de archivos llamada el FAT. El DOS usa la tabla FAT para localizar los datos en los discos, así como un acomodador en una sala de teatro o en un concierto. Un disco debe formatearse solo una vez a menos de que se haya dañado la tabla de alojamiento de archivos o los datos en él. Al reformatear un disco se debe tener mucho cuidado, puesto que al hacerlo los datos que contenía se pierden para siempre. El shell del DOS provee una rutina de format. Para simplificar la preparación de discos, seleccione Format de la lista. Aparece una caja de diálogo que le permite seleccionar el drive. El drive a dos puntos siempre es el de default. Formatear el disco duro C borraría toda la información de su computadora y solamente se hace bajo alguna circunstancia extrema. Si alguna vez necesita reformatear el disco duro, revise los detalles en su manual del DOS. Use la ayuda F1 para información adicional al estar formateando. Dependiendo del tipo de disco y drive de su computadora, puede necesitar agregar instrucciones especiales llamadas switches al comando format. Algunos de los switches más comunes están en su manual de referencias. Estos se teclean después de especificar el drive. Oprima Enter para inicializar el formateo. El menú desaparece y aparece un prompt que inserte un disquete nuevo en el drive. Siga las instrucciones y oprima Enter. Al terminar el formateo, se le pide la etiqueta o nombre opcional que se le dará al disco. Teclee hasta 11 caracteres para la etiqueta o Enter para dejarla en blanco. El DOS después le permite seguir formateando disquetes. Si ya terminó, teclee N en el prompt y regresará a la pantalla de utilerías del DOS. Los discos que formateó ya están listos para almacenar datos. El DOS le permite formatear y copiar información al mismo tiempo con el comando Discopy. Se usa el Discopy para hacer una copia exacta de un disco floppy a otro disco floppy, pero recuerde que toda la información en el disquete destinatario se perderá con Discopy, así como con Format. Seleccione Discopy en la lista de utilerías del DOS.
Puesto que el Discopy solo trabaja con discos floppy, aparece una caja de diálogo requiriendo tanto los drive fuente y destino. Normalmente el A2 sería la fuente y el B2 el destino. En un sistema con un solo drive, Discopy puede ser usado con el drive A2, tanto de fuente como destino. Si no se especifica el drive, Discopy usará el drive de default como si solo hubiese un drive y le irá pidiendo los discos fuente y destino conforme los vaya necesitando. Al igual que Format, Discopy le permite seguir duplicando disquetes floppy. Cuando termine, teclee N como respuesta a la pregunta copiar otro disquete y regrese al menú de utilerías del DOS. Otra utilería útil del DOS es DiskCompare o DiskComp. Después de duplicar un disco floppy con Discopy, utilice DiskComp para revisar la exactitud de la copia. Seleccione DiskComp del menú de utilerías del DOS y especifique los drives a comparar. Generalmente A2 y B2. Si tiene un solo drive, teclee solamente A2. Con un drive, DiskComp le pide que cambie disquetes y rápidamente compara el contenido de ambos. Al terminar, aparece un mensaje de estatus seguido de un para comparar otro disquete. Al terminar las comparaciones, conteste N al prompt y regrese al menú de utilerías del DOS. Estos tres comandos, Format, Discopy y DiskCompare, se relacionan directamente con discos floppy. Si tiene un disco duro, el DOS proporciona otros dos comandos para ayudar a salvar y restaurar información, Backup y Restore Fix 6. Backup salva los datos iniciados en su disco duro a un floppy o serie de floppies en un archivo llamado Backup. Deberá usar el comando Restore para reemplazar esta información a su disco duro. El comando del shell Backup Fix Disks también formatea los discos floppy al ir copiando. Antes de seleccionar este comando, asegúrese de tener suficientes disquetes disponibles para completar el proceso. Un disco duro de 10 megabytes requiere aproximadamente 28.360 KS de disco para respaldar. Seleccione Backup Fix Disks en el menú. La caja de diálogo aparece con parámetros de default para respaldar todos los archivos del disco duro al floppy en el drive A. Usted puede decidir respaldar solo ciertos archivos especificando el path a los archivos deseados. Oprima Enter al terminar. Se le advierte antes de continuar que los archivos que existan en el floppy se perderán. Cada disquete floppy es formateado antes de que se le transfieran los archivos. Después se listan en la pantalla los archivos conforme se van copiando. Cuando un disquete se llena, el prompt le pide otro. Nombre los disquetes conforme se van llenando y guárdelos hasta que los necesite. Puede controlar los comandos de Backup y Restore con switches. Los switches le dan control sobre fechas y tipo de información a respaldar o restaurar. Su libro de referencias contiene algunos de los switches más comunes con definiciones. Tal vez quiera estudiarlas antes de utilizar Backup o Restore. Para restaurar archivos de un disquete de respaldo, seleccione Restore desde el menú de utilerías del DOS. Aparece la caja de diálogos con los mismos parámetros de default que detiene el backup, pero en el orden contrario. Ahora el drive fuente es A, sus discos floppy, y el drive de destino y los paths son ahora todos los archivos en el disco duro C. Al oprimir Enter, la pantalla desaparece y aparece un prompt pidiendo que se inserte el primer disco de respaldo en el drive A. Sigue las instrucciones del prompt para insertar disquetes hasta completar la restauración. Todos los archivos restaurados se listarán en la pantalla conforme se van copiando al disco duro. Para regresar al menú de utilerías, oprima la tecla de Enter. Cada una de estas opciones simplifica el manejo de sus discos floppies y duros. Con las ventanas preconstruidas podrá usar estos poderosos comandos con confianza. Este grupo de utilerías también puede incrementarse con otros comandos y programas para ajustarlo a sus propias necesidades. Pero por ahora, desde la pantalla de utilerías del DOS, oprima la tecla de Escape y regresemos al menú principal de Start Programs. Las utilerías del DOS nos dan acceso a los discos actuales. Sin embargo, la información en los discos también puede ser manejada con el DOS. En el capítulo 4 veremos el sistema de archivos del shell y cómo puede ayudarnos a manejar los datos. Capítulo 4. Sistema de archivos del shell. Ya usamos el comando dir del DOS para desplegar una lista de los archivos contenidos en un directorio. Veamos qué nos dice esa lista acerca de los archivos.
Con el comando de directorio podemos identificar el drive actual y el nombre del directorio. Los archivos en el directorio están listados con el tamaño de cada archivo en bytes y la fecha en que el archivo se salvó por última vez. Al final de la lista, también se despliegan el número total de archivos y el espacio libre en el disco duro o floppy. En versiones anteriores del DOS, esta era la única forma de listar todos los archivos de un directorio, y esta era toda la información que se tenía acerca de esos archivos. El nuevo sistema de archivos del shell del DOS proporciona accesos detallados a los directorios y archivos. Veamos qué nos ofrece. Entramos al sistema de archivos desde el menú principal del shell. La línea de título en la pantalla contiene la fecha y la hora, y bien, la tecla de ayuda F1, las funciones F10 y Shift F9 se listan en la parte inferior. El cuerpo de la pantalla se divide en 4 áreas principales. La barra de menú aparece justo debajo del título y tiene 4 posibles opciones: File, Options, Arrange y Exit. Después sigue el identificador del drive. Aquí se selecciona el drive en el que se va a trabajar. Un árbol de directorios se despliega a la izquierda de la pantalla. Una lista de archivos para ese directorio se enlista a la derecha, mostrando el tamaño y la fecha de cada archivo. Como podrá ver, inmediatamente después de entrar al sistema, despliega la información que proporciona el comando dir y más. El sistema de archivos le presenta un dibujo de cómo el DOS ha organizado sus directorios y subdirectorios. Fíjese cómo el árbol comienza con el C diagonal invertida, que es el directorio raíz. Todos los demás directorios parten desde ese punto. El directorio actual selecciona y despliega sobre el árbol de directorios, y una marca aparece a su lado en la lista. La lista de archivos despliega todos los archivos en el subdirectorio seleccionado. Use el Tab para mover el cursor a cada una de las 4 secciones. Una vez en el área, use las teclas de flecha para moverse en ella. Oprima Enter para seleccionar otro directorio. Los archivos para ese directorio aparecen en la lista de archivos. Esta lista puede adaptarse para mostrar un solo directorio, 2 directorios a la vez, o para mostrar información detallada del sistema para todos los archivos. Utilice Tab o F10 para ir a la barra de menú. Y oprima Enter en Arrange para ver estas 3 opciones. Cada una cambia el display como se muestra. Lista de archivos múltiples, lista de archivos del sistema y lista de archivo único. Puede modificar la lista de archivos con la opción Options del menú. Seleccione Options para ver el siguiente menú de selecciones. Display Options le permite escoger qué archivos desplegar y cómo deben ordenarse. Show Information le da una lista detallada de información para un archivo seleccionado. El comando File Options se carga automáticamente para pedirnos confirmación de cualquier comando de borrar o reemplazar. Puede decidir utilizar la tercera opción, Select Across Directories, si quiere trabajar con varios directorios. El sistema de archivos también le permite crear, renombrar, copiar o remover directorios. Para crear un directorio o subdirectorio, seleccione el directorio principal del árbol de directorios. Agreguemos un directorio llamado Games al directorio raíz. Vaya al menú de archivos y seleccione Create Directory. Una caja de diálogo aparece pidiendo el nombre del directorio nuevo. Los nombres de los directorios son como los nombres de archivos, 8 caracteres con una extensión opcional. La extensión generalmente no se usa. Los directorios se diferencian de los archivos más fácilmente si no llevan extensión. Oprima Enter después de teclear el nombre Nuevo Games. La pantalla de sistema de archivos aparece con su directorio nuevo. Para cambiar el nombre de un directorio, selecciónelo del árbol de directorios. Cambiemos el nombre de un directorio de un procesador de WordProc a Word. Entre al menú de archivos y seleccione Rename. Escribe en la caja de diálogo el nombre nuevo Word y oprima Enter. El directorio ahora aparece en el árbol con el nombre cambiado. Copiar o eliminar un directorio implica trabajar primero con los archivos del directorio. Veamos cómo el sistema de archivos nos ayuda a manejar esos archivos. El shell del DOS realmente se luce al manejar archivos. Primero seleccionemos un archivo para verlo. Desde el directorio raíz, muévase con Tab a la lista de archivos y con las flechas muévase hasta el archivo AutoExec.bat. Use la barra espaciadora para seleccionar este archivo para una acción. F10 resalta el menú y con Enter se presenta el menú de archivos. Seleccione View del menú y aparece una ventana listando el contenido del archivo. AutoExec.bat. Page Up y Page Down le permiten ver un archivo largo. No podrá editar el archivo desde esta ventana, pero sí nos permite revisarlo antes de seleccionarlo para trabajar en él. Escape lo regresa al menú de sistema de archivos. Listo para la siguiente selección.
Si necesita trabajar con todos los archivos de un directorio, use Select All del menú de archivos. Todos los archivos resaltan para su uso. Esto es muy útil para copiarlos a otro directorio nuevo o borrar archivos antes de remover un directorio. Para quitar Select All, simplemente escoja Deselect del mismo menú. Para copiar o borrar un directorio, primero necesita copiar o borrar archivos. Primero copiemos un directorio. Copiaremos el directorio Word a un nuevo directorio, WP, un subdirectorio de Programs. Decida primero dónde poner el nuevo directorio. Seleccione el directorio principal Programs del árbol y utilice File para crear un nuevo directorio WP. Regrese al árbol del directorio Word para copiarlo. Use Select All para resaltar todos los archivos. Para copiar solo algunos de los archivos de Word, use las teclas de flecha para moverse en la lista de archivos y oprima la barra espaciadora en cada archivo deseado. Después, también del menú de archivos, seleccione Copy. Los archivos seleccionados de Word aparecen en la primera línea de la caja de diálogo, listos para ser copiados al directorio que especifique la sección To. Teclee el path completo del nuevo directorio comenzando desde la raíz. C. Diagonal invertida, Programs, diagonal invertida, WP. Al oprimir Enter, todos los archivos listados se copian al directorio nuevo y usted regresa al sistema de archivos. Para mover un único archivo o un grupo de archivos de un directorio a otro, siga el mismo procedimiento, seleccionando Move desde el menú de archivos en lugar de Copy. Los archivos seleccionados son removidos del directorio original y colocados en el directorio nuevo. Puede copiar directorios parciales seleccionando solo archivos específicos antes de escoger Copy. Otra cosa, recuerde de seleccionar los archivos en el directorio original antes de emprender otra acción. Tratemos de borrar el directorio Word. Ahora que hemos copiado todos los archivos a WP, el 2 no borrará un directorio que contenga algún archivo. Antes de remover el directorio, debemos borrar todos sus archivos. Después de seleccionar el directorio a borrar, seleccione todos los archivos desde el menú de archivos. Regrese al menú de archivos y seleccione Delete. Una caja despliega todos los archivos de Word. Puesto que en el menú de Options se pidió confirmación al dar Delete, otra caja de diálogo aparece al oprimir Enter, pidiéndole que confirme su decisión. El default está puesto en No dar Delete. Seleccione el número 2 para continuar con el borrado de los archivos. Al regresar al menú del sistema de archivos, el directorio Word todavía está en el árbol de directorios, pero no hay archivos en la lista de archivos. Para remover el directorio, entre de nuevo al menú de archivo o File. Cuando escoja Delete, aparece la caja de diálogo. Seleccione Borrar el directorio y oprima Enter. Ahora, al regresar al menú de Sistema de Archivos, vemos que el directorio Word ya no está en la lista. Tal vez decida cambiar el nombre de un archivo para hacerlo más descriptivo. El Shell también le permite hacerlo fácilmente. Seleccione los archivos de la lista de archivos. Entre a File y seleccione la opción Rename del menú. Una caja de diálogos aparece con el primer nombre de archivo desplegado. Si escogió más de un archivo, un contador va contando los archivos conforme los va renombrando. Al irse presentando cada archivo en la pantalla, teclee el nombre nuevo y oprima Enter. MS2 le permite ponerle atributos especiales a un archivo para cambiar la forma en que se despliega o se utiliza. Los atributos le ayudan a proteger la información escogiendo el archivo de la lista del directorio, dejando que el archivo sea leído pero no cambiado, o permitiendo que se hagan respaldos. Puede checar especificaciones de atributos de cualquier archivo usando el comando de Show Information en el menú de opciones. Los atributos asignados a un archivo se muestran con iniciales: H para escondido, escondido R para solo lectura y A para archivo. Puede evitar que se respalde un archivo eliminando la especificación del atributo A. El Shell también le proporciona un menú sencillo para ayudarle a agregar o cambiar los atributos de los archivos. Escoja el archivo o archivos a cambiar de la lista de archivos. Entre al menú de File o Archivos y seleccione Change Attribute. Aparece una caja de diálogos con dos opciones. Escoja la primera opción, cambiar archivos seleccionados de uno en uno para ajustar atributos diferentes a un grupo de archivos. Use la segunda opción, cambiar todos los archivos seleccionados juntos para hacer el mismo cambio a todos los archivos de un grupo. Oprima Enter para continuar. Aparece la caja de diálogo de cambiar atributos, desplegando el primero de los archivos seleccionados. Se muestran las especificaciones de atributos marcando cualquier atributo activo.
Use la barra espaciadora para añadir o remover especificaciones en ese archivo y oprima Enter. El comando Print en File rápidamente selecciona hasta 10 archivos diferentes para imprimir. Simplemente escoja los archivos de la lista de archivos y seleccione Print en el menú de archivos. Un mensaje aparece conforme se imprimen. Las dos últimas opciones del menú de archivos, Associate y Open, tienen funciones especiales cuando arranca programas de aplicación desde el shell, aún sin haber adaptado los menús de programa o grupo. Por cierto, un programa de aplicación es un archivo que contiene líneas de código o instrucciones que ejecutan un trabajo específico. Procesadores de palabras, bases de datos, hojas de cálculo y juegos son todos ejemplos de programas de aplicaciones comunes. En MS2, cada uno de estos programas contiene al menos un archivo con la extensión COM, EXE o BAT. Tal vez el programa utilice otros archivos, pero solo los archivos command, execute o batch tienen las instrucciones de computadora que iniciarán el programa. Cada programa tiene un comando para arrancarlo desde el comando prompt del DOS. Generalmente una palabra o algunas iniciales podrían salirse del shell y usar el comando prompt del DOS para arrancar un programa de aplicación, pero el shell también le permite abrir y arrancar cualquier aplicación desde el menú de archivos. Para abrir un programa de aplicación, muévase al directorio y lista de archivos que contiene el programa. Seleccione el archivo que tenga la extensión COM, EXE o BAT de la lista. Desde el menú de archivos, seleccione Open. Aparece una caja de diálogo con el nombre del archivo. Si generalmente teclea especiales en el comando prompt del DOS para arrancar este programa, aquí también deberá teclearlos. Oprima Enter y el programa se inicia. Cuando salga de su programa, automáticamente regresará al shell. No fue fácil, pero aún hay más. El shell le permite asociar otros archivos con el archivo COM, EXE o BAT. En otras palabras, puede abrir cualquier archivo usado por el programa de aplicación y ese programa empezará automáticamente. Veamos cómo esto funcionaría con un procesador de palabras. Arrancaría su programa procesador de palabras y después llamaría a un documento para trabajar en él. Associate le ahorra ese paso llamando tanto al documento y al programa cuando abre el archivo de documento. El comando Associate hace esto usando extensiones de archivos. Para usar Associate, seleccione el programa de aplicación, el archivo COM, EXE o BAT de la lista de archivos. En el menú de File o Archivos, seleccione Associate. Aparece una caja de diálogo con el nombre de archivo desplegado. Teclee las extensiones de los nombres de archivos que usa con este programa para procesadores TXT o DOC. Son órdenes comunes. Puede teclear hasta 20 extensiones diferentes para cada programa seleccionado, pero una extensión solo puede asociarse con un solo programa a la vez. Oprima Enter para salvar sus entradas y regrese al sistema de archivos. Ahora veamos cómo funciona. Seleccione el directorio WP que ahora contiene los archivos de documentos del procesador de palabras, los archivos con las extensiones que metió en Associate. Escoja uno de los documentos de la lista de archivos y ábralo desde el menú de archivos. El shell abre el archivo del programa, así como el archivo del documento. Su documento aparece directamente en la pantalla, en el programa. Al salir del programa, usted regresa al shell. Sí que le ahorra algo de tiempo, ¿no? Solo recuerde asociar diferentes extensiones con cada programa de aplicación. Aún sin más adaptaciones, el shell está listo para usarse, para manejar discos, organizar archivos y directorios y correr cualquier programa en su computadora. Regresemos al menú principal del shell oprimiendo Escape. Puede que tenga programas especiales o rutinas que use frecuentemente y que quiera iniciarlos desde el menú principal del shell sin tener que pasar por todo el sistema de archivos. En el capítulo 5 adaptaremos este menú con otros programas y grupos. Capítulo 5. Cómo adaptar el shell del DOS a sus propios programas y comandos. Puede cargar ya sea programas individuales o grupos de programas en su menú Start Programs. Al incluir una aplicación en este menú, podrá protegerla con un password y también escribir su propia información personalizada de ayuda. El shell le permite agregar programas con cajas de diálogo fáciles de seguir y pantallas de ayuda para cada opción. Necesitará un poco de información antes de adaptar el shell con sus programas particulares. Por ejemplo, el DOS necesita conocer el drive y el path para encontrar el programa y el nombre de archivo o comandos que lo arranca. Juntemos la información que necesitamos.
Primero, veamos el drive que contiene el programa. Segundo, comenzando por el directorio raíz, liste cada directorio y subdirectorio que conduzca a nuestro archivo del programa. Tercero, necesitamos saber el nombre de archivo o comando que inicie el programa. Generalmente es una palabra o algunas iniciales que teclea en la pantalla. Revise el manual del programa si no está muy seguro del comando apropiado. Tenga esta lista disponible al empezar a agregar sus programas, pero antes de agregar a su menú, decida si quiere listar la opción sola en el menú principal o bajo un nombre de grupo con otros programas. Anteriormente agregamos un directorio Games. Supongamos que el directorio contiene un programa de juego llamado CoreRace. Veamos cómo añadir un nuevo grupo, Computer Games, al menú principal para poder jugar CoreRace desde el shell. Los grupos deben añadirse desde el Start Programs del menú principal. Para crear un grupo nuevo, seleccione Group de la barra de menú. Ahora de ese menú seleccione Add. Aparece la caja de diálogo con 4 áreas de información. Las primeras 2, título y nombre de archivo, se requieren por parte del shell para crear el menú. Las últimas 2, Help Text y Password, son opcionales. El nombre que teclea en la línea de título aparece en la lista de menú. Puede contener hasta 37 caracteres, incluyendo espacios vacíos. Tecleemos Computer Games. Oprima Enter para continuar con File Name. El nombre de archivo es el nombre de grupo usado por el DOS para este conjunto de programas. Puede tener hasta 8 caracteres como cualquier otro nombre de archivo, pero no una extensión. El DOS agrega su propia extensión, .meu. A este archivo lo llamaremos PC Games. Si estas 2 áreas no se llenan, el DOS no le permitirá crear el grupo. Teclee cualquier instrucción o información adicional en la caja de Help Text hasta 478 caracteres. Este texto se formatea automáticamente para aparecer en una ventana de ayuda cuando selecciona F1 en este grupo. Oprima Enter para pasar a la caja de Password. Tiene la opción de meter un password para controlar el acceso a este grupo. Asegúrese de escribirlo y guardarlo muy bien. No hay forma de encontrar un password olvidado. Al terminar, oprima F2 para salvar el grupo nuevo. Ahora la lista de Start Programs despliega el título que usted escogió, Computer Games, seguido de 3 puntos. Recuerde, esto muestra un grupo. Pero este grupo está vacío, aún no le he añadido ningún programa. Para añadir programas a un menú de grupo, primero resalte el nombre del grupo y después oprima Enter. La pantalla despliega los contenidos de ese grupo. En este caso está vacío. Un grupo puede contener hasta 16 programas diferentes. Agreguemos el juego CoreRace a nuestro grupo. Ahora escojamos Programs de la barra de menú y Add del menú que se encuentra abajo. Para agregar programas al menú principal, seleccione Add de la pantalla de Start Programs sin ir primero a Group. La rutina para añadir programas es la misma. De nuevo hay 4 áreas en la pantalla de Add Programs. Las primeras 2 se requieren, las siguientes 2 son opcionales. Teclee el título que quiere en el menú para este programa, CoreRace, y después oprima Enter para ir a la línea de comando. La línea de comando contiene los nombres de archivos para arrancar el programa. Generalmente solo las 3 opciones mencionadas se necesitan: el drive, el nombre del path y el comando o nombre de archivo. La primera entrada es el drive. Tecleese el drive que el DOS necesita para buscar su programa y después oprima F4. F4 coloca un separador entre cada sección del comando. Enseguida le decimos al DOS que se cambie el directorio que contiene su programa. Empiece con el comando CD del DOS. Cambiar directorio seguido de una diagonal invertida y el nombre del path. No necesita teclear el nombre de archivo, solamente los directorios. Oprima F4 de nuevo para terminar esta parte del comando. Ahora teclee el comando de inicio de su programa igual como lo haría desde el prompt del sistema del DOS. Oprima Enter para completar la línea de comando. F1 Help contiene información detallada del tipo de comandos disponibles en esta línea de comando. Una vez que se familiarice con su computadora, podrá meter información más avanzada en esta sección, incluyendo prompts, ventanas y otros programas especializados. Ahora podrá continuar metiendo instrucciones de ayuda y cualquier protección de password. Estas son áreas opcionales a disposición para su conveniencia. Oprima Enter en cada línea para dejarla en blanco. Al terminar, oprima F2 para salvar sus entradas y regresar a la pantalla principal. Su nuevo programa se lista en el menú de grupo, tal como lo tecleo en la línea de título. También existen otros comandos disponibles para ayudarle a manejar estas entradas de menús.
El despliegue de programas en un grupo puede ser reordenado usando la opción Reorder en el menú de Group. Los programas se pueden copiar de un grupo a otro con el comando Copy del menú de Programs. Cambie o borre programas y grupos de la lista del menú usando los comandos que aparecen en los menús. Delete no borra el programa de la computadora, solamente el título de la lista del menú. Adaptar el sistema de su computadora con el Shell del DOS es más fácil de lo que usted se imaginaba. Intente con algunos programas que ya conozca. Conforme adquiere experiencia, tendrá todo listado fácilmente y rápidamente disponible desde sus menús del Shell del DOS. Sabe, con la adicción del Shell, el DOS es más que solo una herramienta de utilería. El DOS trabaja en todo lo que hace en su computadora, ya sea que trabaje con discos, archivos y directorios o corriendo programas. El DOS está ahí para ayudarlo. Hemos visto MS-DOS 4.01 desde lo que es el DOS y cómo nos permite usar nuestra computadora, hasta las grandes ventajas del Shell del DOS. Con el Shell podrá manipular sus discos y su computadora con confianza. Podrá manejar archivos eficientemente y usar sus programas con facilidad. Recuerde tener a la mano su libro de referencias cuando esté en la computadora y no olvide que el DOS proporciona ayuda detallada para cada pantalla y comando con solo oprimir F1. Sé que disfrutará trabajar con el nuevo DOS 4.01, así que hasta luego y buena suerte. En un centro comercial siempre hay varias tiendas. Si estoy en alguna de esas tiendas, puedo comprar cualquier mercancía que esté dentro de esa tienda en particular. No puedo tomar artículos de la tienda A y luego correr a la tienda B a pagarlos. Esos artículos pertenecen a la tienda A hasta que los compre. Bueno, un directorio en Harvard Graphics es como una tienda en un centro comercial. Las gráficas en ese directorio podrían ser como la mercancía de una tienda. Para una presentación solo se pueden seleccionar gráficas de un directorio en particular al mismo tiempo. Únicamente puedo seleccionar gráficas de un solo directorio cuando estoy creando una presentación. Correcto. Aquí nos moveremos hacia abajo oprimiendo la tecla de Tab y podemos cambiar nuestra descripción si es que queremos. Ahora que ya he seleccionado estos archivos, oprimiré F10. Aquella presentación que habíamos nombrado Preslodo es la que queda salvada en el disco. Vamos a ver lo que hemos hecho. Seleccionaré la opción Display Screen Show. Ahí está la primera imagen en la pantalla. Ahora puedo oprimir la tecla Enter y... aparece la siguiente gráfica. Enter otra vez. Y regresamos al menú. Con la opción Select Slide Show podemos escoger cualquier presentación para ser desplegada. Ahora agreguemos algunas transiciones interesantes entre cada imagen que aparece en la pantalla. Seleccionaremos Add an Screen Show Effects y oprimiré Enter en esta opción. Esta es la pantalla de datos. Nuestras gráficas están listadas debajo de la columna de archivos, con información acerca del tipo de gráfica. En la columna Draw es donde seleccionaremos la transición por la cual aparecerá la gráfica. Eso es lo que queremos, ¿no? Sí, señor. El valor preestablecido es reemplazar, pero arreglaremos eso. Esto es genial. Con el cursor en la columna Draw oprimiré F6 y aparecerá una lista de opciones de transición. Parecen interesantes. Seleccionemos Wipe. Muy bien, Wipe. Ahora nos moveremos a la columna de direcciones. Oprimo F6 y escojo Down como la dirección en la que la transición debe ocurrir. Y así hemos establecido la forma en la que Harvard Graphics desplegará la gráfica. Ahora asignemos la forma en que la gráfica será removida. En la columna Erase oprimiré F6 y aparecerán nuestras opciones. Bueno, para ser consistentes, seleccionaremos Wipe para borrar y Up como dirección. Muy
bien. Ahora oprimiré las teclas Shift y Tab para regresar a la columna Draw. Ahora la tecla de flecha abajo para asignar las transiciones siguientes. Oprimo F6 y... ¿Qué tal blinds? In para la dirección. Y para remover, blinds y out. Para este último archivo asignaré las opciones de scroll con dirección right y de scroll con dirección left para desplegar y remover respectivamente la transición. Dime, ¿para qué sirve la columna time? Eso nos permite asignar una cierta duración para el despliegue de una gráfica. Si dejamos esta opción en blanco, será desplegada hasta oprimir una tecla y entonces aparecerá la siguiente pantalla. La dejaremos en blanco. Ahora, para ver lo que hemos hecho, iluminaré la línea de arriba y oprimiré F2. Oprimir F2 es una ventaja, porque podemos ver nuestros resultados inmediatamente sin tener que regresar al menú Slideshow. Ahí está. Oprimiré Enter para ver la siguiente imagen. Enter otra vez. ¿Qué pasa si no me gusta el orden en el que están? Oprimiré la tecla de Escape para regresar a la página de efectos en pantalla. ¿Qué es lo que quieres cambiar? Pon la segunda en tercer lugar. Está bien. Para mover un renglón, colocaré el cursor en el renglón que quiero mover y oprimiré la tecla de control al mismo tiempo que la tecla de flecha abajo. Así de fácil. Oprimiendo la tecla de control y la de flecha arriba, el renglón se mueve hacia arriba. Tú comentaste algo importante. No despliegues tus imágenes secuencialmente. Harvard Graphics provee un programa llamado HyperShow donde puedes preasignar el despliegue de gráficas a teclas designadas. De esta forma puedes seleccionar la gráfica que tú gustes con solo oprimir la tecla correspondiente. Ahora no hay tiempo para ver esto con detalle, pero para mayor información de HyperShow, consulta tu manual cuando dispongas de tiempo. Este es un programa muy poderoso. Bien. Ahora lo último que haremos es imprimir las gráficas. Sí, tienes razón. Concentrémonos en la impresión. Parece que te está gustando. Oprimiré la tecla de Escape para regresar al menú principal. Seleccionaremos Produce Output. Aparecerá el menú de opciones para impresión de gráficas. Como puedes ver, podemos utilizar una impresora normal, o una impresora para planos, o una grabadora de película. Eso para producir transparencias de 35 milímetros. Podemos imprimir los datos de una gráfica, así como Print o Plot, o grabar una presentación completa. Las dos últimas opciones, Print Cards o Print Slideshow List, son de mucha ayuda para obtener notas de referencia mientras estás haciendo tu presentación. Podrías seleccionar Printer para imprimir el archivo de una gráfica, pero ya que queremos imprimir nuestras 3 gráficas, podemos seleccionar Print Slideshow. Aparece un menú de opciones. Aquí podemos seleccionar la calidad de resolución, baja, estándar o alta. Draft es la resolución más baja, pero es la de impresión más rápida. La opción Chart Size nos da la oportunidad de imprimir más de una gráfica en una página. Con Full, una gráfica abarca toda la página. 1/3 nos permite imprimir 3 gráficas en una página. Eso lo quiero ver. Usaremos Letter para papel tamaño carta y Printer 1 porque fue la impresora que seleccioné cuando instalé el programa. No queremos mandar la impresión al disco, así que la opción correcta es no. Queremos imprimir las 3 gráficas, así que le indicaré que es de la 1 a la 3. Le indico que queremos una copia, que no queremos color y ya estamos listos. Oprimiré F10 para imprimir. Ahí va. Ahí las tienes. Muy útil. Si imprimes una gráfica o una presentación larga, los pasos son básicamente los mismos. Solo ve al menú de opciones para impresión de gráficas y selecciona la calidad, el tamaño de gráfica y de papel, la impresora, si quieres color, el número de copias y la opción por si quieres mandar la impresión al disco. ¿Hay algo más fácil? Yo invito. De acuerdo. Me saldré y la sesión habrá terminado. Gracias por tu atención. Hey, aprender algo como Harvard Graphics es lo que quería. Dirás lo que necesitabas. Oye, ten cuidado.